el Evangelio del Día con el Padre Marcos Gálvez. Entonces, la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Gálvez. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 1. Jesucristo el Señor multiplica los panes. Jesucristo el Señor le dice a Felipe: mira, Felipe, dale de comer a esa gente. Y Felipe piensa humanamente: ni 200 denarios alcanzarían para alimentarlos a todos. Jesús sabía lo que iba a hacer. Vamos a meditar este evangelio, vamos a ver de qué se trata. Que Jesús da de comer a tantas personas, que los discípulos en su manera de pensar se limitan y dicen que no son capaces de alimentar. Con tanto dinero no somos capaces de alimentar. Vamos a ver qué significa esta palabra del día de hoy. ¿A qué nos invita? ¿A qué nos llama? Evangelio de San Juan, repito, abre tu Biblia, búscalo, capítulo 6, versículo 1 al 15. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser un caudillo, y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus seucases y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos los siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos. Porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo, mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: el Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Todos: el Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación.
Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. ¡Aleluya! La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, al lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman todos estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue partiendo, y a los que se habían sentado a comer. Igualmente le fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Digámosle al Señor que abra nuestra mente. Felipe le dijo al Señor: ¿qué es esto para tanta gente? Humanamente es imposible alimentar a todos los seres humanos. Humanamente es imposible alimentar a todas las personas.
Pero el pan que Jesús ofrece, el pan material alcanza, el pan que Jesús ofrece, el pan espiritual alcanza para todos. Denles ustedes de comer. Es la tarea del discípulo. Es la tarea del papá, de la mamá, de los hijos. Es la tarea de todo cristiano, darle de comer a las personas pan espiritual, la palabra de Dios. Que ustedes y yo, a ejemplo de Andrés, aquí hay esto, están mis manos, están mis pies, lo que tengo es esto. Son los dones que Dios nos ha dado, con eso empecemos a alimentar a las personas. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanitos. Hoy compartimos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la palabra de Dios nos muestra qué es esto para tanta gente. La expresión de Felipe. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto para tanta gente? Ni 200 denarios pueden alcanzar para alimentar a todos. Y Andrés dice: ¿qué es esto para tanta gente? 2 panes, 2 pescados, tan poquita comida para tantos. Hoy la palabra de Dios nos va a mostrar cómo actuamos nosotros, cómo somos nosotros, limitados, negativos. En la predicación y en la evangelización decimos: nada, ahorita la gente no va a misa, ahorita la gente no se reúne. ¿Para qué voy a rezar rosario? ¿Para qué voy a celebrar la palabra? ¿Para qué voy a ir a misa? Nadie quiere ir, todo está frío. Antes, el tiempo de antes era tan bonito y ahorita todo se vino abajo. Esa es la expresión de Andrés. ¿Qué es esto para tanta gente? ¿Tanta gente se va a alimentar? ¿Cómo nuestras fuerzas humanas van a alcanzar para todos? Y el Felipe le decía: ni todo el dinero del mundo, ni 200 denarios, toda la plata alcanza para que esa gente coma. Me llama la atención las expresiones de los apóstoles, porque los apóstoles de Jesucristo eran espontáneos. A Pedro le dijeron: tú eres uno de ellos. Y Pedro dijo: no, Señor, no lo conozco. Se fue a otro lado y dijeron: sin duda tú eres, porque eres Galilea. No, Señor. Y otro le dijo: ay, este es de Jesús. Dijo: no. Judas, cuando le ofrecieron la plata, de enseguida la aceptó. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, querían hacer bajar fuego del cielo en contra de los samaritanos. Las expresiones de los apóstoles son las mismas expresiones nuestras. Y hoy tenemos a 2. Vamos a ver con quién nosotros nos parecemos. Vamos a ver a quién nosotros nos igualamos. Por un lado estaba Felipe, que se quedó viendo ese gentío y dijo: ni toda la plata que tengamos, 200 denarios, que es lo que tenemos, va a alcanzar para que todos coman. Negativo, Felipe negativo. Así como mucha gente en la iglesia, negativa. Piensa de retroceso, de para atrás. Y el otro, Andrés, el hermano de Simón, cuando vio que venía toda esa gente, dijo: aquí hay un muchacho que tiene esto, pero ¿qué va a alcanzar para toda esa gente? Eso es poquito en comparación a todo lo que comen. Pero miren la actitud de Jesús. Jesús no escuchó ni al uno, Jesús no escuchó al otro y le dijo: mande que la gente se siente y denle ustedes de comer. Se fueron a darle de comer y dice la palabra de Dios que tanta era la comida que recogieron varios canastos sobrantes. Que tanto era el alimento que quedó que recogieron varios canastos sobrantes. Esta palabra de hoy nos debe ayudar a comprender que si ustedes y yo humanamente no podemos, tenemos a alguien que nos ayuda. Tenemos a Cristo que sí se va a encargar. Tenemos a Cristo que sí va a hacer las cosas. Tenemos al Señor
que sí va a poder responder ante las necesidades de nosotros los seres humanos. Que ustedes y yo aprendamos hoy de Jesús a no ser negativos en la vida, a no ser personas pesimistas. A la hora de evangelizar, a la hora de predicar, a la hora de llevar la palabra, que no seamos pesimistas, que seamos personas caritativas, solidarias. Miren, estamos haciendo la olla solidaria en diferentes comunidades, estamos yendo a los campos. Y bendito sea Dios que cuando hacemos la sopita, la ollita, repartimos la comidita, repartimos el arroz en los campos donde estamos yendo. Más adelante le vamos a ir mostrando los videos. Bendito sea Dios que ha alcanzado para todos. Bendito sea Dios que ha rendido esa ropita, ese arroz, esa sopita, alcanza para todos. Cuando se reparte la comunión, se celebra la misa, se reparte la comunión, esa comunión llega para todos. La palabra de Dios llega para todos. No seamos pesimistas en la vida. No seamos negativos. No creamos como Felipe que con dinero se puede comprar todo. No seamos como Andrés pesimista. ¿Qué es esto para tanta gente? Vamos a cambiar esa manera de pensar. Miren cómo lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 1. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, al lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó con sus discípulos. Jesús iba realizando milagros, señales, prodigios y la gente lo seguía. La gente estaba detrás de él porque miraban que era un árbol que daba fruto y la gente estaba cosechando los frutos de ese árbol. Cuando ustedes y yo aprendamos que dando frutos podemos ganar personas para el reino de los cielos, cambiará nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Cuando ustedes y yo empecemos a dar frutos, Cristo realizaba señales, prodigios, daba frutos, era un árbol frondoso que producía fruto. Ustedes y yo nos convertimos en árboles hipuchos, en árboles que no dan fruto, en árboles blandengues, en árboles que se caen sin raíz, sin fundamento. Y por eso nadie toma en cuenta las acciones que realizamos. El día en que ustedes y yo, cristianos, demos fruto, mostremos señales de conversión, mostremos señales de cambio, la gente, por el contrario de estar en contra de nosotros, estará apoyándonos porque somos cristianos que damos fruto. Qué difícil es dar fruto. Podemos decir de Jesús, es que Jesús era el Hijo de Dios. Es que Jesús era el Mesías. La palabra de Dios nos enseña que las personas que creamos en Cristo podemos hacer y realizar las obras que hacía el Señor y aún mayores. Eso lo dice la palabra. Pero ustedes y yo nos limitamos con ser los mismos sinvergüenza, los mismos flojos, los mismos vagabundos y no damos frutos. Jesús hacía milagros, la gente lo seguía. Colocaba señales de un cristiano que era alguien diferente. Los fariseos, los saduceos eran los mismos. Jesús rompió las cadenas, rompió todas las cosas que tenían, las tradiciones, y empezó a predicar. Se empezó a acercar a los pobres, empezó a trabajar con la gente. Fue una persona humilde, sencilla, allegada. Fue una persona caritativa. Mostró en su actitud una obra diferente. Miren, y eso es lo que hacen los santos. Yo no sé si usted algún día ha leído la vida de algún santo. Por ejemplo, la vida de la Madre Teresa de Calcuta. La Madre de Teresa de Calcuta, una mujer anciana, una monjita que a pesar de estar cansada, agobiada, se encontraban los enfermos en la calle, los miraba y se los llevaba, les lavaba las heridas,
los limpiaba, les ayudaba con medicina, se encargaba de ayudarles, de socorrerles. Y entonces aquella mujer era capaz de ayudar a las personas, daba signos, daba señales. Por eso aquella mujer es reconocida por la iglesia y por muchas personas. San Juan Bosco, lea la historia de los santos de la iglesia para que usted se dé cuenta que era lo mismo que hacía Jesús. Hacía señales, prodigios, porque eran personas de Dios. Escuchen, estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Estaba cerca la Pascua. ¿Qué era la Pascua? El paso del Señor. ¿Qué era la Pascua? Donde se sacrificaba el cordero. ¿Qué era la Pascua? La cena de los judíos. Lo que Jesús vino a cambiar, en vez de agarrar un ovejo, un cordero, y decir, este es el cordero que Dios mandó, Jesús va a tomar su cuerpo, y Juan el Bautista dice, ahí está el cordero de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, ya hace esa salvedad. Era la Pascua de los judíos, porque ahora la nueva Pascua, ahora lo nuevo va a ser la entrega del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Oigan lo que viene, escuchen. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman todos estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Ni 200 denarios alcanzaría para darle de comer a todos. ¿Qué significa? Que de este alimento que Jesús quiere darnos, que de este alimento, la Pascua, paso del Señor, que Jesús quiere repartirnos, que este alimento que Jesús quiere darnos, que es su cuerpo, que es su sangre, no se puede comprar con todo el dinero. Jesús, en la multiplicación de los panes, quiere mostrarle a sus discípulos la importancia de que el pueblo coma la Eucaristía, la importancia de que el pueblo participe del pan consagrado, la importancia. Y entonces Felipe, negativo como todo apóstol, como todo discípulo, como todo cristiano, dice, ¿y cómo vamos a hacer para alimentarlos a todos? Tenemos 200 denarios, pero eso no alcanza. Felipe quiere enseñarnos que el dinero, Felipe quiere enseñarnos que las cosas materiales, Felipe quiere enseñarnos que los bienes materiales no los han puesto en disposición completa para la evangelización, que no van a alcanzar, que humanamente hablando todo el dinero del mundo nunca alcanzará para pagar el sacrificio de Jesús en la cruz, que nunca alcanzará para alimentar a tantas almas. La comunión, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo que ustedes y yo recibimos, es pan del más sencillo, del más humilde. Es pan consagrado, sin levadura. Es un pan muy pequeño que alcanza para todos. Felipe enseña que el dinero no es suficiente para comprar ese pan, para comprar el sacrificio de Jesús, no alcanzará. Otro, escuchen, otro de sus discípulos le dijo a Andrés, el hermano de Simón Pedro, dijo, aquí hay un muchacho que tiene 3 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Andrés negativo. Andrés es de aquellos apóstoles que le dice, ay Dios mío, ¿qué es esto para tanta gente? ¿Cómo voy a ser yo capaz de llevar la palabra? ¿Cómo voy a ser yo capaz de alimentar tantas almas? ¿Cómo hará la iglesia? ¿Cómo harán locura? Es la persona que anda siempre pensativa, que anda siempre preocupada, que anda siempre pensando. ¿Será que alcanza? ¿Será que no alcanza? ¿Será que la palabra de Dios llega a todos? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? A Andrés representa a aquella persona negativa, aquellas personas que van de retroceso, aquellas personas que no quieren evangelizar. ¿Cómo le voy a predicar yo a mi esposo, padre? A ver, si mi esposo es un ateo, si mi esposo me dijo que no querían saber nada de Dios, ¿cómo le voy a predicar yo a la suegra? Si mi suegra es una grosera, cada vez que le voy a hablar de Dios me saca corriendo. ¿Cómo? ¿Qué es esto para tanta gente? Significa que siempre tendremos 1001 excusa para no hacer caso a Jesús. Jesús dijo,
que les iba a dar de comer. Jesús dijo que les iba a alimentar. Jesús estaba con ellos. Pero Andrés decía, ¿y qué es esto? Aquí hay de lo que trajo a este muchacho, pero ¿qué va a alcanzar? ¿Qué va a poder? ¿Qué se va a lograr? Y así somos nosotros. ¿Cómo es posible? Yo me pongo a predicar, pero mire, me pongo a evangelizar, y son 2, 3 personas, son poquitas en comparación de tantos católicos. ¿Qué es esa gente? Y no le predicamos y no le evangelizamos. Oye, Andrés nos enseña los negativos, los retrocedores que somos nosotros, los cristianos, los pesimistas, pesimista es la palabra, pesimistas que somos a la hora de evangelizar. Antes en la iglesia era todo bonito, antes era todo activo. Yo recuerdo cuando era niño, pero ahora no, ahora todo es diferente, ahora yo no sé qué, ahora yo no sé qué, ahora yo no sé qué. ¿Qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió, díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Tan solo los hombres eran unos 5,000. Eran bastantes personas. Los apóstoles humanamente estaban asustados. Los apóstoles humanamente estaban admirados. Que a una persona la sigan 5,000 personas. Eso es bastante gente. Y que le estén escuchando. Yo me imagino cómo hacía Jesús para hablarles a todos. Yo me imagino cómo hacía Jesús para poder llegar uno por uno. Tenía que hablarles, tenía que dirigirles la palabra. Y para todos alcanzaba. Y Jesús se acercaba a ellos. Yo me imagino a Jesús en medio de 5,000 personas, hablándoles y llevando la palabra, el desgaste, el cansancio, también la alegría porque los seguían, también el entusiasmo, pero con unos discípulos negativos, con unos discípulos pesimistas, con unos discípulos que a veces ni querían hacer caso, con unos discípulos que había que empujarlos, con unos discípulos flojos, con unos discípulos perezosos, con unos discípulos sin aliento. Así estaba Jesús, con personas que estaban con él. ¿Y para dónde va Vicente? Para allá, para donde va la gente. Denle ustedes de comer. Tenemos 200 denarios. Eso no va a alcanzar para todos. Aquí hay unos panes, aquí hay unos pescados. Pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús les mandó a dar de comer y los discípulos flojos, perezosos, pesimistas, negativos. Así son los discípulos de hoy día. Así son los discípulos de hoy día. Perezosos, flojos, negativos, pesimistas, se le olvidan las cosas, no quieren trabajar, no quieren hacer nada. Una cuerda de flojos los católicos. Ni siquiera quieren leer la Biblia. Unos discípulos flojos, perezosos, una persona que quieran realmente trabajar, que quieran realmente evangelizar, predicar la palabra de Dios. Yo quiero llevar la palabra, yo quiero misionar. Oye, así son los discípulos de Jesús. Por un lado, los Felipes, es que se necesita dinero para evangelizar. Si hay dinero, si hay recursos, si evangelizamos. ¿Cuánto hay para eso? ¿Cuánto me pagan? Y por otro lado, los que son como Andrés. ¿Pero qué es esto para tanta gente? ¿Cómo voy a llevar yo? ¿Cómo voy a alcanzar para tanta gente? Para tanta gente. Oye, así somos nosotros en la evangelización. Por un lado, creemos que el dinero lo es todo y va a cubrir toda la evangelización. Va a cubrir toda la alimentación de las personas de la palabra. Y creemos que por otro lado, lo que tenemos no es suficiente, no nos alcanza. Siempre va a hacer falta, siempre va a hacer falta, siempre va a hacer falta. Eso no es lo que enseña la palabra. Jesús, cuando vio la negativa de los discípulos, le dijo, vayan para allá, siéntenme a la gente. Díganle que se siente. Había monte, los sentó, agarró los panes, agarró los peces, los bendijo, los repartió. Y dice la palabra de Dios que todos comieron hasta saciarse. Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y juntaron 5, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes y de los canastos, recogieron todo. Recogieron todo. Dice la palabra de Dios que la gente recogió 12 canastos de lo que un día no hubo, de lo que los discípulos fueron negativos, de lo que los discípulos no querían hacer. Jesús le mostró que todo se puede hacer con la ayuda de Dios. Jesús le mostró que no hay impedimento para el ser humano si se lo propone,
que no hay cosa que no pueda superar el hombre o la mujer si se lo propone con la ayuda de Dios. Jesús se le demostró que pudo alimentar a 5,000 personas. Una hazaña grande, una obra grande, imposible en aquel lugar. Dinero no había, comida no había, pero estaba Jesús. Cuando Jesús está en la evangelización, siempre y en todo momento, cuando Cristo está en el centro, sobrará y nunca faltará. Recuérdenlo. Si usted emprende la evangelización y quiere llevar la palabra de Dios y coloca a Jesús en el medio y de primero, nunca le faltará, siempre le sobrará. Que esta palabra nos ayude a comprender que nosotros los cristianos debemos aprender a hacer caso a la palabra de Dios. Felipe y Andrés, negativos, pesimistas, como usted quiera llamarlos, pero hicieron caso. Y gracias a la obediencia lograron conseguir que todos se alimentaran. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. ¡Te esperamos! Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.